colación del debate de esta mañana, que mucho tuvo que ver la ley del suelo de 1998 con la liberalización absoluta del suelo para que luego se produjese en España el fenómeno terrible del crecimiento brutal de las políticas residenciales que generaron dinero fácil para los ayuntamientos y para las constructoras, y que hoy es una parte seria del problema de la crisis económica española, para la familia y para los bancos. Por eso aprovecho para decir que las leyes reguladoras del gobierno del territorio son vitales, no solamente por la preservación de los recursos naturales, sino sobre su impacto en la economía y en los modos de convivencia. Y aquella ley del año 98, no hay ya expertos que analicen la crisis económica española en su perfil de la burbuja inmobiliaria que no encuentre como una de sus causas el proceso de liberalización de suelo que la ley de 1998 produjo en este país. Hecho ese paréntesis, vuelvo al asunto de fondo, y es que se precisan soluciones para los problemas del futuro, pero sobre todo soluciones al problema ya generado. Están pagando esta crisis, como ustedes bien saben, los sectores sociales, los sectores ciudadanos, las instituciones que nada tuvieron que ver con el origen de la misma. La están pagando las pequeñas y medianas empresas, la están pagando los trabajadores, la están pagando los servicios públicos. Y entre las expresiones más dramáticas, como hemos dicho, está la pérdida masiva de la vivienda de cientos de miles de familias en España en los últimos 3 años, con el agravamiento de que no solamente pierden la familia, sino que la deuda pendiente, con los intereses y las costas judiciales, quedan como hipoteca de su futuro, con el problema del embargo de sus escasos bienes. Y aquí hay un riesgo de exclusión social preocupante que quiero también trasladarle, señorías, y es que alguien que se le ejecuta una hipoteca, pierde su vivienda y se queda con una parte de la deuda viva y por lo tanto le embargan sus bienes, está potencialmente colocado en la exclusión social. Porque si tiene ingresos reglados, son embargados. De manera que muchos ciudadanos, que incluso pudiendo normalizar su situación económica, no lo hacen porque saben que la consecuencia es el embargo de su nómina. Por tanto, toca hacer un esfuerzo en esta materia. Esto se ha expresado por parte de los ciudadanos en la calle. Hay un movimiento ciudadano en el conjunto del Estado español frente a los desahucios que se están provocando de manera masiva en el conjunto del Estado, y necesitamos respuestas. Y las respuestas se tienen que dar en el orden legislativo, en el ámbito competente, que es que el Gobierno de Canarias inste al Gobierno de España para que este, a su vez, en las Cortes Generales promueva, nosotros creemos que al menos, las siguientes decisiones. Una, la posibilidad de regular de forma más clara, más explícita, la dación en pago, que es un concepto jurídico por el que la pérdida de la vivienda amortiza el conjunto de la deuda. No es sencillo, no es fácil la situación generada en España en esta materia, porque las reglas son las reglas y no tienen efecto retroactivo. Pero existen experiencias en países de nuestro entorno, donde se ha regulado de una manera más clara, a voluntad de parte, si ustedes quieren, la dación en pago. De manera que cuando alguien contrata una hipoteca, las partes, el banco y el cliente, saben que en caso de impago responde solo el bien hipotecado. Esto tiene consecuencias y luego con las enmiendas tendremos oportunidad de debatirlo. Pero creemos que es necesario regular de manera más clara la dación en pago, con las excepciones, con los mecanismos contractuales pertinentes. ¿Es posible la dación en pago en estos momentos en la legislación española? Es posible. Artículo 140 de la ley hipotecaria. Si hay acuerdo entre partes previo a la adquisición de la vivienda. Segundo elemento que planteamos, seguir incrementando los bienes inembargables. El Gobierno de España, en julio de este año, ante la presión popular frente a este problema, amplió los bienes inembargables. Pasó de 640 euros del salario mínimo a 960 euros y un tramo en función del número de hijos, de manera que esa parte de los ingresos de la familia
que se le ejecuta una hipoteca no se toquen. Creemos que sigue siendo insuficiente y por lo tanto hay que aumentar los bienes inembargables para dar salida vital a esas cientos de miles de familias. Como creemos que hay que aumentar el porcentaje de adjudicación en la subasta del 50 al 60 que estableció el Real Decreto, creemos que hay que incrementarlo. Pero lo más importante de todo es el punto 2 desde nuestro punto de vista. El problema de las cientos de miles de familias que están en proceso de ejecución de su hipoteca, que están en trámite de desahucio y que son un problema, primero para la familia, pero también para las propias entidades financieras. Porque adjudicarse estos bienes en estas circunstancias significa provisión para garantizar la solvencia de la entidad y significa problemas en la cuenta de resultados de los bancos. Aquí lo que planteamos es la necesidad de que se establezca legislación que permita buscar medidas para evitar los desahucios masivos que se están produciendo en estos momentos para esas familias que por razones objetivas y justificables de pérdida del empleo pierden su vivienda habitual, para que en las Cortes Generales establezcan los mecanismos pertinentes. Existen actuaciones por las entidades financieras al uso en estos momentos. Existen experiencias en otros países. En definitiva, señorías, con esta proposición no de ley, el Grupo Mixto, el PIL y Nueva Canarias pretenden hacerles llegar uno de los problemas más graves de nuestra crisis, y es la pérdida de vivienda de miles, de cientos de miles de ciudadanos, y la necesidad que esta institución se pronuncie, a ser posible por unanimidad, y que instemos al Gobierno de España a tomar las medidas pertinentes para resolver, insisto, uno de los problemas más graves, más terribles, que hacen un daño no solo material, sino psicológico y en las perspectivas de futuro de cientos de miles de personas, por culpa de una crisis que en la inmensa mayoría de los casos no son responsables estos ciudadanos.